Hola, espero que estés muy bien. Mi nombre es José Bracho, soy interno en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes en Mérida, Venezuela, y quiero darte la bienvenida a esta pequeña clase que vamos a tener hoy sobre fisiopatología y clínica del sistema nervioso. En esta oportunidad vamos a abordar los temas referidos a las diferencias clínicas que van a existir entre daños a nivel de la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Espero que sea una clase bastante sencilla y práctica donde básicamente vamos a ver tres puntos. ¿Qué existe o cuáles son las manifestaciones clínicas de un daño en una motoneurona superior? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un daño en la motoneurona inferior? ¿Y qué pasa cuando existe una alteración en las vías que regulan el funcionamiento de ellas? ¿Ok? Entonces, si estás con las mejores energías, empezamos. Muy bien. Entonces, tenemos que desde el punto de vista clínico, siempre se nos genera la diferencia de qué sucede entre la motoneurona, cuáles son los daños que pueden ocurrir entre la motoneurona superior y la motoneurona inferior. Bien, aquí los vemos. Ahora, nuestro sistema nervioso está compuesto por una serie de estructuras muy particulares. Lo que nos interesa en este momento es simplificar todo esto. ¿Cómo lo vemos? En este video vemos gráficamente cómo está compuesto nuestro cerebro. Fíjate que existe una serie de elementos que van a estar ubicados dentro del cráneo y luego ellos van a dirigirse y van a conformar lo que se denomina la médula. Nosotros vamos a explorar qué daños ocurren cuando hay un daño en la motoneurona superior y qué daños ocurren cuando hay una lesión a nivel de la motoneurona inferior. Muy bien, entonces, generalmente las alteraciones motoras nos dan distintos síndromes. En este caso, por ejemplo, tenemos la motoneurona superior, ¿verdad? También tenemos daños de la motoneurona inferior, de quienes vamos a hablar a profundidad en esta oportunidad. Y también podemos tener daños a nivel de la placa neuromuscular, donde por ejemplo vamos a ver lo que se denomina síndrome miasténico, producto de la miastenia gravis, o también síndromes musculares, ¿ok? De quienes hablaremos próximamente en otras oportunidades. Entonces, la vía motora es fundamental entenderla. Sobre esto hablamos muchísimo en las clases de biología molecular, de fisiología y de neurociencias, pero en este caso vamos a entender cuál es el sustrato que nos ayuda desde el punto de vista clínico y patológico a entenderlo. En este caso vemos cómo en verde, muy bien, vamos a tener la vía motora, ¿ok? Fíjate que es la famosa vía piramidal, de quien vamos a hablar un poco más adelante. Mientras que en rosado y en azul vamos a tener las vías sensitivas. Estas son vías ascendentes, recuerda que van a permitir percibir, ¿ok? Distintos estímulos, mientras que la vía motriz, ¿ok? Es una vía descendente en el cual el estímulo nervioso va a estar condicionado para generar movimiento, ¿ok? Entonces esta es la vía motora, donde vamos a tener tanto la vía piramidal como la extrapiramidal. Por ejemplo, aquí hablamos de ganglios basales, de tálamo, de cerebelo, de quienes hablaremos en próximas oportunidades, pero en este caso vamos a hablar de cómo la corteza motora, la corteza cerebral, se va a conectar tanto con el tallo como con la médula espinal para generar estímulos que terminen permitiendo que el músculo se contraiga. Entonces, ¿qué hay dentro de esa corteza motora? Bueno, básicamente tenemos que ella va a estar ubicada en esta zona, ¿ok? Donde se va a ubicar lo que se denomina motoneurona superior. Recuerda que la motoneurona, como su nombre lo indica, es una neurona especializada en generar estímulos que terminen en contracción. Ahora vamos a tener también una serie de áreas eh, eh, suplementarias donde está la corteza premotora, que va a tener una división tanto lateral y medial, de eso vamos a hablar más adelante, pero que van a ser útiles en la regulación del movimiento de esta y de la función del estímulo de esta corteza motora primaria. ¿Ok? Entonces, dentro de esta corteza tenemos lo que se denomina el famoso homúnculo de Penfield. ¿Ok? Es muy importante, es muy conocido, seguramente lo conoces, pero ¿qué importancia clínica nos puede dar ahorita? Cuando existe una persona con distintos daños motores en distintas zonas regionales de su cuerpo, fíjate cómo el homúnculo se distribuye de forma muy específica, estos daños nos pueden indicar, por ejemplo, qué posible territorio vascular arterial puede estar afectado. Es decir, si alguien llega con una lesión en esta parte de su cuerpo, una lesión motriz en esta otra parte de su cuerpo, desde el punto de vista anatómico y clínico es posible intuir qué rama arterial, ¿ok? Puede estar comprometida. Y esto es muy importante porque además
también al final termina orientando la terapéutica que se le va a colocar al paciente. Otra cosa importante es la corteza, la vía piramidal, como mencionamos anteriormente. Fíjate cómo ella pasa por la cápsula interna, pero además tiene un proceso importante de decusación final. Ella va a descender tanto por vías laterales y anteriores de la médula, pero importante, recuerda que el control del hemisferio derecho va a ser sobre el hemicuerpo izquierdo. Entonces, como vamos a ver más adelante, sobre todo con la motoneurona superior, daños en un hemisferio se van a expresar como alteraciones en el hemicuerpo contralateral. Todo esto va a condicionar al final la aparición de lo que se denomina vía final común, ¿ok? Donde está representada la motoneurona alfa, el asta anterior de la médula, o la motoneurona inferior. Recuerda que ella va a tener aferencias, tanto el uso neuromuscular, que es lo que va a ser el responsable de la aparición del reflejo miotático, por ejemplo, también van a tener aferencia la motoneurona superior y una serie de interneuronas espinales. Ten en consideración siempre que el sistema está diseñado para regular siempre los movimientos. Entonces lo que está sucediendo a nivel medular es que inmediatamente se estimula una neurona, va a venir otra interneurona inhibitoria y la va a inhibir. Su nombre se denomina interneurona, que lo que buscan ellos es regular realmente el movimiento de este tipo de neuronas. Entonces, lo que está sucediendo aquí como repaso final es eso. Está ubicada la motoneurona inferior, ¿ok? Y ella es la responsable de ejecutar finalmente el movimiento. Ahora, ¿qué alteraciones motoras vamos a tener? Vamos a tener dos grandes alteraciones que vamos a abordar en esta clase. La alteración de motoneurona superior y la alteración de motoneurona inferior. Como te das cuenta, comparativamente pueden ser bastante diferentes. Por un lado tenemos a la motoneurona superior y por otro lado tenemos a la motoneurona inferior. Y ahorita nos vamos a adentrar de forma un poco más específica en ver qué es lo que está sucediendo. Pero es importante también ver la forma la forma en cómo se denominan las alteraciones motrices, ¿ok? Las alteraciones asociadas a debilidad, es decir, cuando una parte del cuerpo tiene disminución de la capacidad motora o de la fuerza motriz, pero aún la conserva, se denomina debilidad, ella tiene el nombre de paresia, ¿ok? Entonces, siempre que se hable, que se utilice el término paresia, significa que es un miembro que tiene debilidad a diferencia de la parálisis que utiliza eh, al término plejía, ¿ok? Entonces, la paresia es disminución y la plejía es una pérdida o abolición total de la fuerza muscular. Muy bien. Y dependiendo del territorio anatómico que esté ubicado, él va a tener un nombre. Por ejemplo, monoparesia para una extremidad o, por ejemplo, tres extremidades es tetraparesia. Entonces, desde el punto de vista semiológico y clínico, las alteraciones musculares se describen de esta forma. ¿Ok? Ahora, entremos un poco más a hablar de la motoneurona superior. Esta motoneurona superior era lo que habíamos visto anteriormente, tiene una serie de características particulares que son muy diferentes o que pueden orientarnos respecto a los daños en motoneurona inferior. Entonces, en la motoneurona superior tenemos una sintomatología contralateral. ¿Qué significa? Que generalmente, las lesiones que afecten un hemicuerpo van a tener afectación del hemisferio contralateral. Aquí va a haber debilidad, que generalmente va a ser paresia, pocas veces es plejía, pero también puede aparecer, generalmente aparece paresia. Va a haber atrofia, que es pérdida del trofismo muscular, hiperreflexia, y es muy importante entender por qué existe hiperreflexia. De hecho, más adelante lo vamos a comparar cuando hablemos de la motoneurona inferior, pero ¿qué sucede en la hiperreflexia? Recuerda que las vías del sistema nervioso generalmente se caracterizan por tener vías de control, ¿ok? Entonces, cuando existen daños a nivel de la motoneurona superior, se pierden las vías que generan regulación sobre la motoneurona inferior. Y esto hace que la motoneurona inferior sea más susceptible al estímulo de una serie de receptores dentro del uso neuromuscular. Tendremos que hablar solamente de reflejo miotático, como lo hacemos en la clase de fisiología del sistema nervioso, donde abordamos este tema un poco más profundo, pero en este momento solamente me interesa que recuerdes que en el síndrome de motoneurona superior, la motoneurona inferior no está afectada.
lo que está afectado son las vías reguladoras o vías inhibitorias sobre ella. Entonces, al final, lo que termina sucediendo es que la motoneurona inferior, producto de una serie de alteraciones en todo el sistema del reflejo miotático, también con los receptores, del uso neuromuscular y una serie de otras interneuronas que están aquí involucradas, al final lo que sucede es que la motoneurona inferior queda en un estado hiperrefléxico. ¿Ok? Entonces, es importante no confundirse con esto. En afectaciones de motoneurona superior, donde la motoneurona inferior está sana, esta motoneurona inferior pierde sus regulaciones, por lo tanto se genera un estado hiperreflexivo. Todo esto es un resumen de toda la clase de reflejo miotático que vemos en el curso de fisiología del sistema nervioso. Pero desde el punto de vista clínico, como ya estamos viendo las manifestaciones, es importante tenerlo en consideración. También va a tener hipertonía, la persona va a tener también espasticidad y un signo cardinal, ¿ok? Que es el signo de Babinski, un reflejo patológico, ¿ok? Ahora, vemos cómo está esta corteza motora, de nuevo vemos cómo está compuesta la vía piramidal y fíjate, esta es una pregunta importante, solamente es un ejercicio sencillo que vamos a hacer. Fíjate, este es un paciente que tiene afectado todo este cuerpo. La pregunta que me gustaría que respondiese, si quieres la puedes responder aquí abajo en los comentarios, la puedes responder para ti o como mejor desees, es dónde está ubicada la lesión. En esta circunstancia, solamente con mostrar esto, desde el punto de vista semiológico, ¿dónde ubicarías tú la lesión? Porque es importante desde el punto de vista de la ejecución de la medicina tener este tipo de consideración. Esta es una persona que puede llegar a una emergencia para un tratamiento médico y es importante ubicar dónde posiblemente esté la lesión. Bien. Otro de los aspectos que tiene el daño de la motoneural superior es la presencia de la hipertonía, ¿ok? Fíjate, aquí vemos cómo los músculos están altamente contraídos, también están lo que se denominan reflejos, recuerda que ya está hiperrefléxico, existen distintas escalas para medir la presencia de los reflejos, existe escala de Mayo Clinic, también desde el punto de vista muscular existe la escala de Daniels para ver la fuerza muscular. Eso es muy utilizado ya desde el punto de vista neurológico, pero es importante tener en consideración que desde el punto de vista fisiopatológico hay hipertonía y los reflejos van a estar aumentados. Y vemos incluso lo que se denomina clonus, que es una contracción repetida, ¿ok? La persona queda contrayendo el músculo, ¿ok? Incluso pueden llegar a lo que se denomina clonus inagotable. La contracción sigue y sigue y sigue hasta que no la paren físicamente. Esto sucede en este caso, vemos como el tendón aquiliano, que forma parte del complejo muscular de los gastrocnemios, es estirado y fíjate cómo el músculo, en este caso el pie, queda contrayéndose. Bien, todo esto está sucediendo en motoneurona superior. Y finalmente está Babinski, ¿ok? Fíjate cómo aquí se genera una presión sobre la parte lateral de la planta del pie y lo que normalmente debería suceder, que es que los músculos se contraigan, que los dedos se cierren, contrario, en este caso existe una extensión. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Recuerda que al momento de explorar eh, toda esta serie de reflejos que vamos a ver a continuación, no hace falta infligirle dolor al paciente. Desde el punto de vista clínico, vamos a ver que muchísimos pacientes neurológicos están inconscientes por distintas razones y para explorarle los reflejos en ellos no hace falta hacerles daño. Como vimos en la clase de dolor, cuando vimos el curso de fisiología del sistema nervioso, nos damos cuenta que las vías del dolor siguen activas incluso cuando la persona está inconsciente. Entonces la persona, aunque no esté consciente, aún puede sentir dolor. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? No hace falta infligir daño para explorar estos reflejos. Bien, ahora, ¿qué síndromes pueden generar un daño dentro del motoneurona superior? Puede existir el evento cerebrovascular, lesión ocupante de espacio y absceso cerebral. Estos son solo algunos, ¿ok? Bien, cuando ya hablamos de motoneurona inferior, vamos a entrar justo en una circunstancia opuesta. Bien, aquí vamos a hablar de algo diferente. Ya que el daño
va a ser diferente. Fíjate que la manifestación clínica va a ser ipsilateral. Es diferente a lo que habíamos estado hablando hasta ahora. La debilidad muscular va generalmente a progresar a parálisis. Aquí la fuerza muscular se pierde totalmente, a diferencia de lo que sucedía en la motoneurona superior, donde podía existir tanto paresia e incluso parálisis. Pero en la motoneurona inferior existe parálisis con una atrofia muscular marcada. Fíjate que es mucho más drástico. ¿Ok? Hay hiporreflexia, porque existe hiporreflexia, y aquí volvemos un momento a hacer un repaso. No, la idea no es aprenderse las cosas de forma obligada, sino entender por qué. Y seguramente esto tú lo conoces también, puedes conocer hasta mejor que yo. ¿Qué sucede con esto? En la médula, recuerda que la vía final común termina en lo que se denomina motoneurona alfa, que va a ser la que va a estar ubicada en el asta anterior de la médula. Eso ya lo sabemos. Ella, a través del circuito del reflejo miotático, es la que se encarga finalmente de ejecutar el estímulo nervioso que va a permitir la contracción muscular. ¿Ok? Entonces, cuando existe un reflejo, gracias a lo que cuando vimos en fisiología llamamos arco reflejo, ¿ok? Cuando existe un daño en este arco reflejo, pero específicamente en la motoneurona alfa, el reflejo se pierde totalmente. Los distintos estímulos de las fibras intrafusales, del uso neuromuscular y de distintas vías y distintas interneuronas que se encuentran aquí, nada de eso es relevante porque la vía final común está dañada. Entonces, si tienes dañada la vía final común, ya no va a haber reflejo. Esa es la razón por la cual, de forma sencilla, hay hiporreflexia en la motoneurona, en los síndromes de motoneurona inferior. Bien, entonces aquí lo vemos. También va a haber flacidez y el reflejo de Babinski puede ser indiferente o incluso de flexión. ¿Qué síndromes pueden condicionar esto? Son muchísimos, pero por ejemplo está la poliomielitis, la esclerosis lateral amiotrófica y los traumatismos. Y de nuevo, con los traumatismos tenemos que hacer un pequeño paréntesis porque los traumatismos son un tema bastante extenso y es bastante interesante ver qué sucede dentro de la médula. Desde un punto de vista clínico se denominan traumatismos raquimedular, ¿ok? Podríamos solamente abordar una clase completa de esto, como de hecho lo vamos a hacer en el curso de fisiopatología que va a estar disponible, pero realmente lo que está sucediendo es que el compromiso medular puede pasar por distintas fases, ¿ok? Una de esas fases puede ser lo que se denomina shock medular, donde pueden haber distintos compromisos. Entonces, mi intención con decirte esto es que tengas en consideración que cuando existen alteraciones medulares hay múltiples factores. No es algo tan sencillo como que ocurrió un daño medular y ya. Hay múltiples factores y el sistema nervioso tiene una capacidad de responder para las alteraciones medulares muy particular. Bien, ahora, una vez que ya hemos abordado los dos primeros puntos de esta clase, donde hablamos de qué sucedía en motoneurona alfa y qué sucede en la motoneurona superior y la motoneurona inferior, vamos a ver cómo se exploran estos reflejos. Estos reflejos son muy importantes porque nos permiten, por ejemplo, ver qué alteración, de acuerdo a qué zona de la médula, puede estar indicada. Por ejemplo, si hay alteración dentro del reflejo bicipital, sabemos que la zona medular ubicada en la vértebra cervical 6 o en C6 va a estar afectada. Por ejemplo, el reflejo patelar, que todos generalmente lo exploramos, es eh, producido por las motoneuronas que están ubicadas a nivel del E4. O sea, aquí vemos, fíjate cómo está explorándose, por ejemplo, el reflejo maceteriano, el reflejo tricipital, aquí lo vemos, y lo vemos también. Aquí está, por ejemplo, el reflejo patelar, ¿ok? Fíjate que normalmente aquí lo que está sucediendo es que cuando se contraen las fibras, eh, en este caso la inserción distal del complejo muscular se estiran, por lo tanto las fibras intrafusales se estiran también, ellas condicionan una serie de señales que llegan a nivel de la médula y a su vez a través de una serie de interneuronas terminan estimulando la motoneurona alfa que genera la contracción, en este caso el cuádriceps, por lo tanto el reflejo ocurre. Todo esto es parte de la clase de fisiología, a mí me encanta, me apasiona, pero bueno, es importante porque cuando tú entiendes la parte fisiológica, cuando llegamos a esta zona de fisiopatología, todo puede ser un poco más sencillo. También tenemos, mira, por ejemplo, el reflejo del tendón de Aquiles, existen múltiples reflejos. Finalmente, para concluir con la clase, vamos a ver qué ocurre cuando existen daños a nivel de las vías medulares. Bien, entonces, esto es solamente una imagen
para que tengas en consideración que dentro del tallo, por ejemplo, existen vías ascendentes de distintas zonas, tanto mediales y laterales, y también existen vías descendentes que permiten controlar el movimiento, ¿ok? Y el estímulo a nivel de las vías medulares. Entonces, una de las cosas que ellas controlan, estas vías medulares, es a la motoneurona inferior, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, existe un área reticular inhibidora y un área reticular facilitadora. ¿Qué sucede? Cuando existen daños medulares, donde va a participar, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, el núcleo rojo, se pierde esta área reticular inhibidora. Es decir, la regulación de la motoneurona alfa de la médula se pierde. Básicamente, como vamos a ver ahorita, queda presente es el área reticular facilitadora. En otras palabras, las vías medulares, producto de su daño, van a condicionar una estimulación sostenida de la motoneurona alfa. Entonces, no es que existe un daño dentro de la motoneurona alfa, el daño no está aquí. Tampoco está ubicado en la motoneurona superior, está ubicado en la mitad, como te mencioné al principio de la clase. ¿Qué condiciona esto? Que los daños, por ejemplo, por encima de el núcleo rojo, ¿ok? Van a generar lo que se denominan estados de decorticación. Aquí lo vemos, ¿sí? Este es el núcleo rojo. Fíjate que lo que está por encima va a generar lo que se denomina decorticación. Y lo que está dentro del núcleo rojo va a generar estados de descerebración. ¿Por qué? Porque aquí existe una regulación muy importante sobre las vías que terminan en las motoneuronas alfa. Entonces, si el daño ocurre en esta zona, vamos a tener una presentación clínica muy particular, ya lo vamos a ver. Pero si el daño ocurre en esta zona, vamos a tener una manifestación clínica diferente. Aquí lo vemos. Este es un estado, por ejemplo, de decorticación. Como lo puedes ver, fíjate cómo los brazos, los miembros superiores están contraídos sobre el pecho. ¿Ok? Aquí está. A diferencia de los estados de descerebración, donde el antebrazo está distendido. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que cuando un paciente llegue a pedir una evaluación médica, incluso desde el punto de vista general, nada más con ver la presentación, en cómo está el paciente, se puede ubicar la zona del sistema nervioso que posiblemente esté afectado. ¿Ok? Aquí vemos cómo, por ejemplo, si llega en este estado, en un estado de descerebración, inmediatamente nosotros pensamos que el daño va a estar cercano a la región pontina, pero si es un estado de decorticación, fíjate cómo ya probablemente es un estado un poco más, la lesión está un poco más arriba, incluso cercana al mesencéfalo. Aquí lo vemos, ¿sí? Voy a retroceder un momento para que lo puedas ver. Aquí está, ¿ok? Y aquí lo vemos. Bien, entonces fíjate, estados de decorticación aquí arriba, estados de descerebración aquí abajo. Bien, aquí están. Esto es muy importante entender. Muy bien, entonces, esta ha sido toda nuestra clase de hoy. Ha sido un gusto de verdad para mí estar aquí. Te invito además a que si tienes dudas puedas hacerlas llegar, si tienes preguntas, si tienes comentarios, puedes dejarlos tanto en los comentarios del video como hacerlo llegar a través de las direcciones en línea. Y además te invito a, si te interesa y tienes la disposición de participar en el curso de biología molecular y además en el curso de fisiología del sistema nervioso, son dos cursos totalmente en línea donde vas a tener acceso las 24 horas a clases de biología molecular y neurociencias o en el caso de fisiología del sistema nervioso. Espero que te haya gustado mucho la clase, ha sido un gusto para mí estar hoy aquí. Insisto, cualquier duda que quieras hacer, cualquier comentario es válido, lo puedes dejar en los comentarios, puedes hacerlo llegar a través de las vías online. Te invito a que compartas este video si consideras que hay alguien a quien también le pueda ser útil. Ha sido un gusto para mí y espero que estés muy bien. Chao.